te saludo con muchísimo gusto. Vamos a hablar de los datos complementarios del INEGI y hay algunos muy interesantes como por ejemplo, los que trabajamos en México, ¿en qué trabajamos? Cuéntanos, Carla. Hola Sergio, muy buenas tardes. Sí, ya salieron los datos complementarios del INEGI y si nos enfocamos en el aspecto del trabajo, este instituto divide a la población ocupada del país en 6 grupos, siendo el número 1 o el más numeroso integrado por los artesanos, por los trabajadores de la construcción, con un 27% del total. En el segundo y en el tercer grupo están los profesionistas, los técnicos, los auxiliares administrativos, digámosle los godines del país. En el cuarto y quinto lugar se encuentran los comerciantes y los operadores de maquinaria o conductores respectivamente. Y en el último lugar, en el grupo más pequeño, con el 9% del total, se encuentran todas las personas que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesca y caza. Oye, y me detengo rápidamente en estos primeros lugares, el de los artesanos y los trabajadores de la construcción. ¿Por qué? Porque gran parte de estos, también hay que decirlo, no tienen una seguridad social, es decir, pues sí trabajan, pero también gran parte de estos están en el sector informal. Ahí nada más como una reflexión acerca, pues también del destino económico, de la situación económica de México, Carla. Oye, y también sabemos que el INEGI, entre las preguntas o entre las indagaciones que hacen estas encuestas y en este censo en específico, tiene que ver también con la población indígena, visibilizar también la situación demográfica de estos grupos, de estas etnias. ¿Qué es lo que revela el censo del INEGI, estos datos complementarios acerca de este tipo de población? Sí, estás en lo correcto. El INEGI justamente visibiliza a las personas que se identifican como indígenas y aquí me pareció interesante comparar los datos con la encuesta intercensal del 2015 y encontramos que la población que se identifica como indígena aumentó, pero en proporción del total, las personas que hablan una lengua indígena disminuyó. En 2015, igual de la misma fuente del INEGI, 15 millones de personas se identificaron como indígenas y de ese total, 6.9 hablaba una lengua indígena. Estamos hablando del 43%. Y en 2020, 23 millones de personas o de mexicanos se identificaron como indígenas, pero solamente 7 millones hablan una lengua indígena. Es decir, el porcentaje disminuyó a un 30% y esto es lamentable porque México es uno de los países más diversos en este sentido y es tristísimo, me parece, pues que estemos disminuyendo nuestros hablantes de tantas lenguas que tenemos en México. Bueno, se puede inferir una buena noticia y una mala, como ya lo dices, la pérdida de las lenguas, pero también qué tanto ha crecido la población indígena o también qué tanto la población ahora sí se asume de origen o de etnias indígenas. Oye, Carla, y otro de los datos que también llamó la atención, sobre todo en los medios de comunicación, tiene que ver con la cantidad o el número de programas sociales o el porcentaje de personas de la población que recibe programas sociales de los gobiernos, ya sea del gobierno de Andrés Manuel, de este gobierno federal o también de gobiernos locales. Sí, el INEGI también le preguntó a los encuestados si estos hogares también recibían ingresos aparte de lo del trabajo. Encontró que hay hogares mexicanos, muchos hogares mexicanos, que reciben pensiones, que reciben remesas y que justamente reciben los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador. 25% de los hogares en el país recibe algún apoyo de un programa federal, es decir, 1 de cada 4 casas o hogares en México reciben estos apoyos, siendo los estados Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde más se presentan o donde más se entregan estos apoyos. Oye, otro de los datos también que recopila el INEGI o de lo que nos cuenta el INEGI, valga la paradoja o más bien la coincidencia, tiene que ver con cómo vivimos, es decir, cómo llevamos el día a día, si es que tenemos internet, qué tanto vemos la tele, escuchamos el radio, el uso también del teléfono móvil. Cuéntanos sobre esto, Carla. Sí, creo que estos censos, aparte de decirnos evidentemente cuántas personas vivimos en el país, qué características sociodemográficas tenemos, nos cuentan también cómo es la vida en México y cómo va cambiando. Si comparamos los datos de hace 10 años, no es lo mismo, un hogar mexicano no es el mismo que ahorita, que el que era hace 10 años. Estos datos no son complementarios.
comentarios, pero me parecieron súper interesantes. Si comparamos el uso de la tele, de la radio, de los celulares, encontramos cambios importantes. Por ejemplo, la telefonía fija disminuyó en 2010, era del 43% en los hogares mexicanos, pasó a 37%, y el celular, por el contrario, aumentó, pasó de 65 en 2010 a 87 en 2020. La televisión prácticamente se quedó igual, bajó un puntito, pasando del 92 a 91%. La radio sí se nos cayó como 10 puntos, pasó de 79 a 67, y el cambio más llamativo, a mi parecer, es el acceso a Internet, que transcurrió durante esta década, porque pasó de 21 a 52%, es decir, creció más del doble. Creció más del doble, pero también estamos todavía por alcanzar la meta, que es prácticamente una cobertura pues del 100%, que todo México tenga acceso a Internet. Ya veremos cómo va en los próximos años, en los próximos 2, 3, 4 años. Oye, Carly, también hay datos curiosos que tienen que ver con desde fecundidad hasta servicios públicos. Sí, la verdad es que el ejercicio que hace el INEGI es muy extenso, es imposible de decir o de compartirlo todo en este momento, pero por ahí encontramos algunos datos curiosos que traigo, que es, por ejemplo, en el país hay 6 millones de casas deshabitadas. También se encontró que el alumbrado público, brilla por su ausencia, porque en la 17% de las manzanas del país no hay luz en las calles. El 21% de las casas en México no separa la basura, pero los que sí lo hacen, más de la mitad de los que sí lo hacen, no necesariamente es por ecologistas, sino porque venden esa separación, el cartón, el plástico. También en temas educativos, por ejemplo, el INEGI revela que 1 de cada 2 estudiantes camina a sus centros educativos, y en la tasa de fecundidad del 2019 fue de 1.9 hijos por mujer. Nos ha contado el INEGI a los mexicanos, y también nos ha contado esto, y tú también nos lo cuentas. Me ha caído el 20, pues, de un montón de temas que hemos traído aquí a colación en esta sección. Carla, gracias. A ti, Sergio, y que estés muy bien. Nos vemos la siguiente semana.